Una ola de aplausos se han reproducido por cada rincón de la República Dominicana para aquellos que están entregados en los hospitales, en las calles, salvaguardando la integridad de todos los dominicanos. También un aplauso para aquellos que han cambiado calle por casa y que han acatado todas las medidas de seguridad en esta cuarentena. Buenos días, bienvenidos al Despertador, agradecidos de Dios de nuevamente iniciar esta semana laboral junto a ustedes. También en Noticias SIN hemos tomado medidas para no tener contacto físico directo y por eso le tocó a Andrés quedarse en su hogar en el día de hoy. Buen día, Andrés. Así es. Muchas gracias, Rosa. Abrimos en un mundo en estupor, la sociedad en vilo, la sociedad mundial en vilo, un pequeño virus pone a la humanidad en peligro. A pesar del vasto dominio de la ciencia en el mundo de hoy, a pesar de la tecnología, podemos decir que la humanidad está en vilo y nuestro país con ella. De manera que estas manifestaciones con las cuales hemos comenzado el despertador del día de hoy valen mucho porque son la expresión de la solidaridad. Y este virus no se vence si no es con solidaridad y disciplina. Eso que lo entiendan. No hay medicina todavía. Solidaridad y disciplina es la respuesta. De modo que vale la pena por todo nuestro personal médico, nuestras enfermeras, los que recogen basura, la gente que limpia, la gente que despacha en los supermercados. Todo ese concierto que conforma la humanidad dominicana está en tensión en este momento. Bueno, el mundo está en crisis. República Dominicana también está viviendo un momento sin precedentes. Yo creo que lo más importante es aferrarnos a esa solidaridad que señala usted, Andrés, a la fe, a la esperanza de que todo va a pasar y que depende de cada uno de nosotros depende que este virus no siga expandiéndose. Hoy hay muchas medidas que vamos a llevar a cabo en todo el país y que lo importante es que cada uno de nosotros empecemos a acatarla. El mundo está de cabeza por este enemigo mortal que en principio se subestimó y que nosotros no podemos caer en esa de subestimarlo. Por ejemplo, hoy en República Dominicana, Andrés, amigos televidentes, los bancos van a abrir a partir de hoy de 8:30 de la mañana a 12:30 del mediodía. Esas son algunas de las medidas en los sectores privados. La Junta Central Electoral ha suspendido todo tipo de emisión de servicio de registro civil y también de cedulación. En el país no todas las instituciones públicas van a estar trabajando. Ayer el Poder Ejecutivo se refirió al tema y unas 55 saldrán de circulación. Hay unos 38 que van a aplicar el mínimo de personal y que también el teletrabajo. Yo creo que no es momento de arriesgarnos. Hay mucha gente que ha hecho mofa de lo que significa la cuarentena, Andrés, de que están cansados. Señores, todo tiene su tiempo. Es el tiempo de nosotros estar guardados y yo apelo a la conciencia de cada uno de los ciudadanos dominicanos. Bueno, ayer el gobierno suspendió un conjunto de labores en distintas instituciones, pero llama la atención particularmente la de los call centers, porque había algún reclamo, empleados se habían movilizado en relación con el trabajo de los call centers. Y obviamente que en lo que respecta al ministro Gustavo Montalvo, ayer hizo énfasis en lo relativo a los call centers. Están cerrados los call centers de zonas francas y ya lo saben los empleados de los call centers que se habían estado movilizando y hablando alrededor del tema. Sí, la Cámara de Comercio también de la República Dominicana ha sido calificada como no esencial y al igual que otras instituciones también van a salir de circulación, van a cerrar sus puertas de manera definitiva hasta nuevo aviso y todavía estamos en el proceso de la cuarentena de 15 días. Vamos a escuchar lo que dijo el ministro de la Presidencia en esa rueda de prensa de este domingo. Para las oficinas públicas se establecen 3 categorías de acuerdo a la prioridad de su actividad. Una primera categoría deberá cerrar completamente sus puertas al público. Una segunda categoría laborarán con el mínimo de personal y podrán atender consultas por los medios remotos haciendo uso del teletrabajo. Igualmente, las labores de call center quedan suspendidas exceptuando aquellas empresas que puedan implementar un sistema de teletrabajo.
personas que hayan estado en países con circulación del virus en los últimos 15 días o que hayan viajado en cruceros. Personas que presenten 2 o más síntomas asociados al virus. Personas que hayan estado en contacto con otras personas infectadas por el virus. El coordinador de la comisión, José Ramón Peralta, ministro administrativo de la Presidencia, la distribución contará además con la colaboración de las iglesias que están dando acompañamiento al proceso. Bueno, y el virus se ha propagado en República Dominicana porque la cantidad de contagiados que teníamos la semana pasada es hoy actualmente más del triple. Hablamos de que son 202 casos reportados y en 24 horas hemos registrado 90 casos más. El Ministerio de Salud Pública está ofreciendo a partir de las 10:30 de la mañana una rueda de prensa diariamente vía streaming, que ahí vamos a actualizar los datos de hoy. Pero es importante, Andrés, que la gente empiece a ver a este enemigo, porque es una guerra que tenemos, es una real guerra, y este enemigo ha tratado de doblarle el pulso a países como Italia. Más de 5.500 muertos registrados en Italia. Esta pandemia parece sacudir al mundo, pero todos y cada uno de nosotros. Por ejemplo, ustedes se preguntarán, ¿qué hace el personal de Noticias SN? No hemos reducido a 1/3 del personal, por ejemplo, y solo yo estoy aquí de los comentaristas. Y además hay un compromiso, señores, inquebrantable de Noticias SN de mantenerlos a ustedes informados, y es un sacrificio que tenemos que hacer por la nación, que no todos tienen la obligación de hacerlo. Si usted no tiene por qué estar en la calle, por favor, guárdese. Es vergonzoso lo que ha ocurrido en los patrullajes, Andrés, que se dan diariamente luego de aquel toque de queda. En el tercer día todavía no tenemos los números, pero en el segundo aumentaron. En el primero 1.700 personas arrestadas, desaprensivos en las calles. Oye, el carácter casi bélico de las acciones que tienen que emprender los estados ha quedado subrayado por las resoluciones de varios gobiernos. Particularmente el gobierno francés declaró un estado de guerra y ha tomado medidas como si fuese en un campo de batalla, con tácticas y estrategias, porque de alguna manera es así como hay que entenderlo. No es solo un aspecto sanitario, y está demostrado por los efectos que a posteriori se van a tener que enfrentar. Es también un problema económico, y por lo tanto las medidas tienen que ir de la mano. En nuestro país ya suman 202 casos de COVID-19, que como hemos dicho, es un salto significativo desde el punto de vista cuantitativo. Desde el punto de vista cualitativo todavía no, pero podría ser que se desparrame algún tipo de número alto y en consecuencia impacte en la cantidad de muertos. El prorrateo a nivel provincial es el siguiente. Santo Domingo tiene 88 casos diagnosticados, Santiago tiene 29, y después están otras provincias, como la provincia de Duarte, que tiene 8, La Vega, que tiene 7, la provincia de la Altagracia, que tiene 7 también. Son unas 18 provincias. ¿Perdón? Unas 18 provincias. Unas 18 provincias, lo que quiere decir que hay un prorrateo y ya hay muchos casos nativos, y por lo tanto la situación tiene que ser enfrentada con mayor inteligencia. El gobierno se está poniendo las pilas, sí. Hay que ponerse las pilas en esto. Hoy hemos visto la primera página de los periódicos, de todos los periódicos, con una falsa portada de orientación, y además hemos visto que se ha intensificado el programa de orientación a través de los medios, en televisión, en radio. Y eso es lo que hay que hacer: orientar, tener disciplina y expresar manifiestamente los actos de solidaridad que se están manifestando a nivel mundial. Bueno, y el ámbito económico es una preocupación colectiva. Por ejemplo, el gobierno anunció que a los empleados que han sido enviados a su casa sin derecho a pago le van a entregar esta semana unos 5,000 pesos. También el gobierno ha anunciado que a partir de hoy se van a repartir las raciones alimenticias en los centros de educación. Alrededor de 1.800.000 se van a empezar a repartir a partir de hoy en todos los centros de educación pública
probióticos y van a ser alimentos crudos, que esto también había desatado una ola de críticas la semana pasada por el protocolo. Ellos han dicho reiteradamente que van a aplicar un protocolo para evitar los contagios. Lo mismo ha ocurrido con el plan social de la presidencia, que lo que ocurrió la semana pasada fue devastador con el tema de que esas reparticiones acumulan muchas personas alrededor de donde se están repartiendo. Entonces eso es lo que hay que tratar de evitar. Y en las cárceles, Andrés. Ay, También, Dios. a veces la Hay cura puede ser casos. peor que la enfermedad. Sí, bueno, es importante, Rosa, lo relativo al aspecto económico. El gobierno finalmente ha señalado 5.000 pesos para los empleados que han sido despedidos sin prestaciones, incluso algunos con cartas de renuncia en las cuales se renuncia explícitamente al salario correspondiente. Pero ese es un marco de actuación en el que el gobierno también tiene que moverse. Hay que ampliar el marco de las decisiones económicas provenientes del aparato del Estado, de quienes administran el aparato del Estado, porque estamos frente a un caso absolutamente sui generis, diferente, que nadie conoce. Y el gobierno tiene que acudir como expresión del todo a tratar de paliar las situaciones de gente que no tiene ninguna otra forma de sobrevivencia que no sea vendiendo su fuerza de trabajo. Y esa gente está desamparada. Sí. En el caso concreto, por ejemplo, de gobiernos como el francés o como el gobierno en América Latina de El Salvador, el gobierno de Bukele, han sido medidas amplias. En El Salvador el gobierno ha asumido el costo de la luz, el agua y del pago de las viviendas a partir de un procedimiento que implica asumir la responsabilidad del Estado, pero al mismo tiempo delegar en el patrón, en quienes tienen poder económico, algún tipo de solidaridad, de expresión de solidaridad. Y por lo tanto, 3 meses sin pago de las cuentas, 3 meses sin pago de la casa, 3 meses sin pago del agua. Aquí va a haber que tomar una medida igual, porque ¿con qué miles de personas van a poder solventar las necesidades de la vida cotidiana? No hay de otra. Y sabemos que somos un país que no podemos compararnos quizá con esas potencias como Francia, pero aquí en República Dominicana anualmente se aparta un fondo para emergencias que muchas veces no utilizamos en su totalidad. Se toman préstamos para construir, para cosas que quizás no son prioridades. Yo creo que hay que organizarse desde el gobierno hasta cada una de nuestras casas para poder... Qué bueno que tú lo dices, lo de relativo a los préstamos. Yo revisé anoche en la cartera de préstamos y el gobierno ha hecho 3 préstamos para desastre, para mitigar desastre y para paliar situaciones de catástrofes imprevistas por 1.050 millones de dólares. ¿Dónde está ese dinero? Hay que buscarlo, porque esos préstamos son recientes. Uno es de septiembre del año pasado y el otro es de enero. Por lo tanto, hay necesidad. ¿Y en ese periodo no se registró catástrofe alguna? No, no ha habido catástrofe en ese periodo. Por lo tanto, hay que ampliar el plan que tiene que ver con la asistencia social bajo la responsabilidad del gobierno. El gobierno tiene que asumir esa responsabilidad. Esta es una cosa completamente inesperada, cuyas dimensiones nadie se las imaginó en ningún momento. Andrés, y precisamente el gobierno ayer estaba reunido, se vio en pantalla las medidas de seguridad que está tomando tanto el primer mandatario como todos los ministros que participaron en esta reunión. Las medidas que se van a tomar son constantes. A cada minuto, a cada segundo hay una variable en la situación en República Dominicana y nos ha llamado a preocupación a todos el aumento de 90 casos en solo 24 horas. Y ayer domingo el presidente de la República encabezó una reunión con la Comisión de Alto Nivel para la Prevención y Control del Coronavirus. El tema del mandatario con los comisionados tiene que ver con el impacto económico, precisamente, Andrés, y social del COVID-19 en nuestro país. Hay medidas que se están tomando, hay otras que están pendientes para la mitigación de cualquier impacto económico que esto pueda ocasionar en República Dominicana, que no es distinto a lo que está ocurriendo en todo el mundo.
Hay países que se han podido tomar medidas a tiempo. Esperemos que en República Dominicana ese ascenso que hubo en el fin de semana de casos registrados, hoy tengamos alguna información que sea más halagüeña y que no se sigan disparando los casos. Gracias a Dios, hasta el momento, qué mal que hemos tenido 3 fallecidos, pero la cifra pudo haber sido más desbordante. Es lamentable que tenga que fallecer solo una persona por una situación como la que estamos viviendo, pero los números pudieron haber sido más devastadores. Es importante que la gente también tenga en cuenta que las autoridades han dado directrices para la realización de la prueba del COVID-19. Solamente aquellos que tengan una prescripción médica podrán realizarse esa prueba. Y alrededor de esto se han generado muchas inquietudes, muchas interrogantes y también muchas quejas, porque hay gente que presenta síntomas, que está en una lista de espera y que necesita un resultado para poder tomar las medidas pertinentes, incluso las sanitarias, que la gente pueda recibir asistencia médica, y no ha podido hacerlo. Así es, el teléfono al cual se llama remite a una lista que a su vez manda a otra lista. Hay una cierta lentitud, las pruebas no se han generalizado todavía. Pese a que estos 2 laboratorios han sido autorizados para realizar las pruebas, ciertamente el número de pruebas parece que es todavía poco significativo en relación con la gente que está padeciendo la dolencia. Hay una relación que en los países donde esto se ha dado más agudo se mantiene como indicio de mejoría en lo que respecta al impacto del virus. Y es la relación que se da respecto de los sobrevivientes, las personas que ya han sido, digamos, sacadas de la crisis a partir de las acciones hospitalarias. Aquí no hay datos todavía de los que han salido como pacientes y que han empezado a mejorar de acuerdo con los últimos informes, puesto que hay 395 casos solamente que han tenido pruebas de laboratorio. Hay control. El gobierno mantiene todavía el control de la prueba. En realidad, en los países donde el efecto ha sido más reducido, el nivel de las pruebas se generalizó casi de inmediato. El caso de Corea del Sur, que es un caso paradigmático en relación con esto, actuaron rápido. El caso de los alemanes, que tienen un número importante de contaminados. Que por cierto, la canciller alemana está aislada porque tuvo contacto con su médico y él ha dado positivo al COVID-19. Angela Merkel no está expuesta al mundo en estos momentos y ha pasado lo mismo con varios líderes internacionales, incluso también aquí en República Dominicana. El canciller de la República ha dado positivo, aunque hay que guardar distancia porque la acción de un canciller en Alemania no tiene nada que ver con la de República Dominicana. Ese es el jefe de Estado de ese país. El jefe de Estado allí. Sí, pero aquí en República Dominicana también, lamentablemente, el canciller Miguel Vargas Maldonado ha dado positivo. Creo que un hijo de él también, que no presentaba síntomas. Entonces, qué importante, Andrés, que la gente siempre tenga en mente que este es un enemigo silente, que puede usted tener síntomas como no puede presentar síntomas y puede usted tener una cadena de víctimas a su alrededor sin darse cuenta. Por eso es que hay que evitar ese contacto cercano. Yo he aplicado algo aquí, Andrés, que me ha tocado venir a la planta a trabajar en el día de hoy. Le he dicho a mis compañeros, háganse de cuenta que yo estoy contagiada, que nadie se me acerque y piensen ustedes también lo mismo, que todo el mundo está contagiado. Y lo que era un abrazo simple y sencillo, algo afable entre compañeros, se ha convertido en un lujo ahora, Andrés, como da vueltas el mundo. Así es, y ciertamente que hay que tomar esas medidas. El espíritu latino, por ejemplo, en comparación con el asiático o con el espíritu alemán, el teutón alemán, son diferentes. El espíritu latino es festivo, se relaciona con las personas efusivamente, es gozoso. Y eso originó, por ejemplo, en el caso de Italia, la posibilidad de que la propagación tuviera determinadas dimensiones insospechadas. Italia hoy supera prácticamente en un 100% a China en víctimas. Y es penoso el drama que se vive en Italia. De modo que
enfoquémonos en estas cosas. Hagamos mucha conciencia frente a lo que estamos y apoyemos las acciones de las autoridades que tienen que enfrentar hombro con la población, con la ciudadanía, tienen que enfrentar una situación absolutamente impredecible. No hay Nostradamus que hubiera podido predecir lo que está ocurriendo a nivel mundial, porque estamos en un mundo pavorosamente silenciado por el miedo, por el terror, a pesar de todo lo que la ciencia, a pesar de que este es el momento de la humanidad en el que la ciencia tiene más posibilidades de enfrentar cosas. Pero a pesar de todo eso, a pesar de la tecnología, a pesar de todo lo que vanagloria el género humano hoy día, este pequeño virus tiene en vilo a la sociedad mundial. Bueno, el lado, si se pudiera sacar un lado positivo de esto, es que la familia ha tenido que unificarse. La familia que siempre está distante, a pesar de que vivimos bajo un mismo techo, porque la cotidianidad nos arropa, ha tenido que reunificarse, ha tenido que juntarse, han tenido que conversar. Miembros de la familia que quizás tenían hasta días que no se veían viviendo bajo un mismo techo. Vamos a ver cómo amanece la ciudad en solo minutos. Ahora es momento de una pausa.